Si estás en una compañía que desarrolla productos de software y estás buscando mejorar la velocidad e impacto que tienen tus equipos de desarrollo de producto, te cuento una dura realidad, que es que el 90% de las compañías tienen alguna figura, un rol de product management o similar, que es muy operativa. Tiene muy poco valor agregado, está más en la gestión del proyecto, reportería, etcétera. Y la mayoría de los equipos son evaluados por los entregables, no por el valor que generan, lo cual hace que el equipo tienda a comprometerse por la menor cantidad de cosas posible y eso hace que tengamos lentitud y que lo que terminamos entregando no siempre cumpla el valor que estamos esperando, lo cual genera que el 70% de las inversiones, las iniciativas que realizamos terminan siendo desperdicio, no terminan generando ningún resultado de negocio. Esto, obviamente, para darles una idea, es si tenemos equipos que en promedio cuestan unos $300.000, entre 200.000 y 500.000, según la cantidad de integrantes y la geografía que estén, multipliquen eso por la cantidad de equipos que tienen y multipliquen eso por el 70% de desperdicio que generan. Es abismal. En Product Direction lo que hacemos es implementar un sistema probado que mide ese retorno de inversión que tiene cada equipo, cuánto desperdicio está generando y se focaliza en optimizar el impacto de las prácticas, de cómo los equipos hacen producto para generar más resultado de negocio. Y lo hacemos analizando el contexto para ver qué prácticas funcionarán, porque no se puede hacer un copy-paste de prácticas de cualquier otra compañía. Cada contexto es particular, hay temas regulatorios, de cultura de compañía, de edad de los productos, etcétera, que influyen. Luego trabajamos en alinear los stakeholders, porque muchas veces eso es lo que termina a los líderes del producto que quieren implementar cambios poniendo trabas, impidiéndolo, entonces hacemos ese trabajo de alineación. Entrenamos a los integrantes en las nuevas prácticas para que todos tengan una buena forma de empezar y acompañamos en ese proceso para garantizar el resultado del cambio. Es decir, que no solo damos las prácticas y nos vamos, sino que nos quedamos mientras están mejorando. Con esto logramos en promedio duplicar el retorno de inversión que los equipos generan, pudiendo medirlo antes y después y entregándose el resultado a la compañía. Pero el objetivo de este video es contarles cómo lo hacemos para que ustedes también puedan hacerlo y en caso que esto que estoy diciendo te resuene, te parezca interesante y quieras saber si te podemos ayudar, agendamos una llamada y lo conversamos. Quiero aclarar que trabajamos con muy poquitas compañías porque me involucro personalmente como líder de producto en cada transformación que hacemos. Por lo tanto, hacemos esta primera llamada que es simplemente de evaluación para ver si en su contexto podemos ayudar. Pero bueno, vamos a verlo. En primer lugar, hay tres grandes focos, porque lo que vamos a hacer es instalar un modelo operativo de producto, como suele decirse, que como decía recién, es un sistema, sistematizamos la práctica, con el foco en particular de maximizar el retorno de inversión de los equipos, que es algo que los equipos muchas veces ni siquiera están midiendo, las compañías no están midiendo. Entonces, vamos a tres beneficios macro. El primero es que tengamos visibilidad. Visibilidad de cómo esas cosas que alineamos en la estrategia se conectan con las tareas que el equipo está haciendo y podamos ver los resultados y asociar inversión a resultados. En segundo lugar, también tenemos esta maximización de el impacto gracias a que tomamos decisiones basadas en evidencia y evitamos todo ese desperdicio. Entonces vamos a sistematizar cómo recolectamos oportunidades, cómo las evaluamos para priorizarlas con evidencia, cómo medimos esos riesgos y hipótesis para que ese rol futuro cambie radicalmente. Y sistematizamos esas prácticas y colaboración con este playbook que podemos medir, que tiene ciclos claros de revisión, tanto de la estrategia, de la dirección, como de los resultados que vamos teniendo en el día a día, que nos permiten garantizar esa alineación, esa claridad de qué esperar y cómo colaborar entre áreas, ¿no? Que también es uno de los temas importantes. Lo hacemos a través de tres fases que ahora vamos a ver en detalle. Entonces, la fase 1, como decía, es sistematizar la visibilidad de las prácticas y del impacto. Y acá lo que hacemos es trabajar con los equipos porque tenemos un montón de fuentes de información de cuál es nuestra estrategia, cuál es la inversión, cuál es el resultado que tuvimos. Tenemos las herramientas, por ejemplo, de tracking, como Jira, como Trello, la que sea. Tenemos herramientas más de resultados, más de analítica, como Google Analytics, Tableau, ClickSense, Power BI. Y tenemos otras herramientas que por ahí informan la estrategia, como puede ser nuestro deck de estrategia en PowerPoint quizás, o un Miro que tenga la estrategia o el roadmap. Y lo que hacemos es un mapping de esa información, un cruzamiento de esa información, para poder tener una vista más sistematizada, más armónica y más útil a la hora de tomar decisiones de cuál fue el resultado de mi inversión estratégica, en qué invertí, por ejemplo, cuánto hice de mantenimiento, que por ahí no lo tenía tan claro, y que podamos tener cada una de esas líneas claras y ver cuáles de esos objetivos clave estratégicos, cuál fue el resultado actual, cuál fue el resultado pasado para ver cómo evolucionamos, cuánto invertimos,
cuál es el impacto analizado de esas inversiones y finalmente tener el retorno de inversión que tuvimos en el pasado con los equipos, ¿no? Lo mismo con las iniciativas, podemos hacer ese mismo ejercicio pensando, obviamente, a qué driver estratégico están conectadas o si no lo están, también poder decirlo y decir, bueno, hicimos algo aquí que no estaba asociado a la estrategia, pero también lo hicimos y poder empezar a ver de cada una de ellas el resultado, cuál fue el driver en el cual impactaron, cuál fue el costo y el resultado que tuvieron para poder también tener un retorno de inversión a nivel iniciativas y esto también lo podemos hacer a nivel equipos para ver cada equipo cómo estuvo funcionando. Para poder hacer esta fase 1 resolvemos unas cuantas problemáticas habituales de los equipos. La primera es ni más ni menos que mapear esas áreas de trabajo porque suelen estar muy desperdigadas, como decíamos antes, en muchas herramientas y aquí logramos darle visibilidad tanto a los equipos como a los líderes, como a los ejecutivos, de cuáles son las áreas de trabajo y cuál es la asignación de esfuerzo que hicieron los equipos en cada una de ellas, de una forma que sea sencilla, porque también el sistema puede ser muy complejo y muy cargado de burocracia. La idea es darle esto velocidad a la vez que mostramos los resultados que estamos obteniendo. También trabajamos en entender ese resultado, que como decía antes, muchas veces los equipos no tienen tan claro cuál es la métrica objetivo y hacemos un cálculo de impacto, porque muchas veces cuando decimos, bueno, queremos mover esta métrica de alto nivel, como el revenue, tenemos que entender las pequeñas palancas de producto que el equipo puede mover, cómo hacen esa escalera hacia el impacto con herramientas como KPI trees, como modelos de métricas y eso lo implementamos con los equipos para poder llegar ahí. Y por último, que el tracking futuro de esas asignaciones, de ese impacto, esté sistematizado para poder tener un reporting más automático, más real time de cómo va evolucionando nuestro impacto. En segundo lugar, lo que hacemos es la alineación de la evaluación de las estrategias para maximizar ese ROI futuro que esperan los equipos. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es alinear un sistema que nos permita mapear y evaluar las oportunidades y los insights que generamos. Por ejemplo, implementamos herramientas como Opportunity Solution Trees para poder mapear oportunidades que suelen estar desperdigadas, están como un Excel de un montón de proyectos estratégicos. Y por otro lado, hacemos también un mapeo con plantillas de hipótesis de impacto para poder para cada una de ellas de forma rápida generar una hipótesis de valor y escalas de confianza para entender cuál es la probabilidad de fallo que esperamos de cada una de las oportunidades que tenemos en base a lo que proyectamos. Todo esto entonces de vuelta es sistematizar una forma de evaluación que los equipos puedan utilizar de forma constante y que los líderes puedan ver dónde están los gaps, dónde está la falta de entendimiento, dónde están los riesgos mayores y justamente con eso poder empezar a determinar dónde está la escala de ROI futuro y cómo optimizarlo. Entonces, todo esto se transforma en alimentación del equipo para que pueda tomar mejores decisiones basadas en datos y en estructuras más sólidas para decidir el futuro. Aquí también resolvemos un montón de problemáticas que los equipos suelen tener, como por ejemplo un mapeo de oportunidades interdisciplinario, esto que decíamos antes, cómo colaboramos para recibir oportunidades de otros, cómo hacemos para incorporar lo que el equipo de negocio está diciendo o el equipo de operaciones está diciendo, más lo que el propio equipo descubre en sus sesiones de discovery con el usuario o en benchmark con competidores. Entonces podemos empezar a tener una práctica más sistematizada para incorporar esa información y para mostrarla, cómo estamos priorizando y por qué. Entonces hacemos, como decía antes, un modelo de métricas para de forma rápida evaluar el impacto futuro esperado, también proyectando cuánto vamos a poder invertir en temas estratégicos, pero cuánto vamos a tener que invertir en mantenimiento. Y eso en general también es algo que los equipos suelen ser muy optimistas en cuánto van a invertir. Entonces nosotros hacemos una evaluación histórica de la inversión para poder informar de esa manera cuál es una inversión esperada, tanto en mantenimiento como en cuántas oportunidades voy a poder tomar, ¿no? Siempre está el famoso roadmap que hacemos, que es muy ambicioso, que está lleno de líneas y que después llegamos a hacer la mitad de lo que dijimos, ¿no? Entonces, esa mirada del pasado nos permite tener más ajustado lo que podemos esperar del futuro. Lo mismo con respecto al scoring de confianza, es algo que los equipos no tienen, no saben cómo alinear con stakeholders. Nosotros no solo proponemos la mejor práctica para llegar a eso, sino que lo adaptamos a el contexto particular. Por ejemplo, un equipo que trabaje en la parte de partners más B2B de una compañía es muy distinto de por ahí un equipo que esté trabajando en un producto más B2C o que esté más de cara al usuario final, de alguien que esté trabajando en una herramienta interna para operaciones. Entonces, ese scoring de confianza va cambiando y lo adaptamos según cuál sea la dinámica de ese equipo.
Y obviamente alineamos cuál va a ser esa estrategia futura para poder decir, bueno, de todo esto que queremos invertir en el futuro, qué está alineado con la estrategia, qué no, y que con eso podamos también tomar decisiones de priorización. Nos vamos por último a la fase 3. En la fase 3 lo que hacemos es sistematizar esto para que nos quede un sistema que no sea una vez vimos el ROI y una vez evaluamos las oportunidades y ya está, sino que sea realmente algo recurrente, que los equipos no solo hacen de forma constante, sino que podemos medir cómo lo estamos haciendo y que los stakeholders y que los líderes puedan tener un ojo y puedan empezar a ayudar a los equipos a que mejoren y que cada vez generen más ROI de forma más estructurada. Entonces aquí lo que hacemos es lo mismo, pasamos de estos por ahí reportes hechos a mano para cada ocasión, de reuniones que son más esporádicas y menos consistentes, de trabajo en silos, a tener una cadencia mucho más marcada, con transparencia en la información que mostramos, con claridad de qué tenemos que mostrar, a quién se lo mostramos, cuál es la profundidad y diferencias entre cadencias que son más de corto plazo, cadencias que son de mediano plazo, más estratégicas. Y por último, también un propio análisis del equipo. Por ejemplo, cuál es el volumen de oportunidades que el equipo está descubriendo y analizando o recibiendo. Cuál es el volumen de discovery y de saneamiento del riesgo que tienen, que está logrando. Cuál es el volumen de delivery y de impacto que ese delivery está teniendo. Todas esas métricas que tienen que ver más con el resultado del equipo, la calidad que están generando y la frecuencia con la cual están haciendo las prácticas que tienen que aportar valor, lo vamos a visualizar y vamos a ver cómo eso impacta en el ROI que el equipo genera. Entonces, logramos así no solo tener transparencia y colaboración, sino que también tengamos una buena vara para que el equipo pueda hacer un trabajo de mejora continua y que pueda usar esa misma vara para ir desafiándose a ser cada vez mejores. Aquí, nuevamente, lo que hacemos es aclarar, bueno, cuáles son esos roles, esas expectativas, esas responsabilidades que tanto nosotros nos encargamos de hablar con stakeholders para que quede clara cuál es la expectativa, que los equipos de producto puedan descansar también una responsabilidad externa para poder definir eso. Obviamente, nuestro trabajo es que nos pongamos de acuerdo, no es simplemente imponer, sino también escuchar las necesidades de la organización y adaptarlo. También vemos cómo automatizar esta parte de reporting recurrente, que suele ser algo que toma mucho tiempo para el equipo y que con esta claridad de estructura ahora es mucho más fácil para los equipos exponer y generar una visibilidad de forma continua que es muy valiosa y muy apreciada. También vemos cuáles son esas instancias de input de nuevas ideas o de revisión de lo que tenemos en el pipeline, con una estandarización de qué información hay que mostrar, cuáles son las cadencias adecuadas para ir reportando y mostrando avance, cuál es el alcance, cuántas personas tenemos que involucrar en cada una de las reuniones, cuáles son importantes que vengan a dar input, cuáles son más a lo que podemos hacer un broadcast de información. Y por último, las métricas con las cuales evaluamos dirección, discovery y delivery, como decía antes, para que los equipos tengan esa vara para poder ir mejorando, no solo mejorando, sino también reportando lo que hicieron y cómo esas prácticas tuvieron impacto en el retorno de inversión que generaron. Ahora, si hasta acá les interesa todo lo que vieron y es algo que les parece atractivo para empezar, les cuento que nosotros lo que hacemos es evaluar cuál va a ser el retorno que van a tener de invertir en transformar su organización, empezar a usar este Product Impact Engine. Y ahí lo que hacemos es analizar justamente el desperdicio que están generando, y nosotros lo que vemos constantemente es que logramos entre un 2 y 4x de mejora en el retorno de inversión, justamente porque con estos $300.000 promedio que se gastamos en un equipo, con mejorar un 10%, ese retorno ya es de $30.000, entonces se puede fácilmente lograr un retorno de la inversión en esta transformación que estamos proponiendo, y esto es algo que podemos cuantificar, que muchos sistemas no lo pueden cuantificar. Nosotros cuantificamos exactamente cuál fue el resultado que tuvieron, y lo que hacemos es empezar con un equipo piloto que, si no genera la mejora esperada, no hace falta que paguen el costo del programa. Entonces, en el peor de los casos, ven un sistema que está probado, que es bueno, y si no les da resultados se lo llevan gratis, y en el mejor de los casos van a superar su retorno de inversión y van a poder seguir construyendo hacia adelante una organización de producto mucho más efectiva. ¿Qué incluimos en esto? Incluimos básicamente, para no ir por todas estas líneas, todo lo que es necesario para aumentar significativamente el rol de los equipos. Tenemos el toolkit, tenemos el assessment de situación, tenemos un plan de implementación, tenemos esta evaluación de retorno de inversión, y hacemos los modelos de métricas, hacemos la evaluación de impacto de cada iniciativa, definimos la escala de confianza, hacemos un tablero de medición de cada una de las prácticas y estos templates de revisiones para que nos aseguremos que tenemos las dinámicas de colaboración bien establecidas. Entonces, con esto nos aseguramos que la organización se lleve a lo que eficientemente pueda continuar utilizando para que la mejora que logramos sea sostenible en el futuro.
Bueno, y con eso terminamos. Los invito a que agenden una llamada y que veamos cómo podemos ayudar en la situación que ustedes están viviendo.